Bueno, vamos a revisar este tema relacionado con aspectos microbiológicos de Streptococcus grupo viridans como un subtema dentro del capítulo Streptococcus, género Streptococcus. Bueno, ya en la clase enviada sobre género Streptococcus pudimos conocer las características generales que hacen pues a este género que caracterizan y que permiten esta nominación de grupo Streptococcus, ¿no? O género Streptococcus. Para pertenecer a ese género ya saben que las bacterias tienen que demostrar, ¿sí? Mediante un estudio morfológico, de micromorfología, tienen que demostrar una morfología esférica o cocoide, tienen que ser capaces de dividirse en un plano perpendicular al eje de la cadena, ¿sí? Y formar agrupaciones entre dos o más células constituyendo estructuras pues alargadas llamadas cadenas, ¿sí? Bueno, entonces como parte de este tema vamos a revisar las características generales de los cocos que pertenecen al grupo viridans, o streptococos que pertenecen a este grupo pseudotaxonómico. Vamos a revisar sus características de clasificación, de identificación, la evolución de la nomenclatura para estas bacterias que empezó en realidad en los años 70 y que luego pues gracias a la introducción de las técnicas de biología molecular como la secuenciación del RNA ribosomal 16S, pues se permitió una mejor identificación y caracterización de las bacterias que forman este grupo. Hoy contamos con 5 grupos o 5 especies, ¿sí? Patrón de Streptococcus grupo viridans. Bueno, vamos a hablar de la forma de identificar, ¿sí? Las especies de Streptococcus grupo viridans en el laboratorio microbiológico, qué métodos utilizan los microbiólogos para poder hacer la identificación de este grupo particular de bacterias. Vamos a hablar de los cuadros clínicos causados por bacterias patógenas, ¿sí? De este grupo. Este es un grupo, les adelanto, es un grupo pues, bastante heterogéneo de Streptococcus, heterogéneo en el hecho de que las bacterias que lo integran, los Streptococcus que integran este grupo viridans, pues varían tanto en sus cualidades antigénicas, en sus antígenos de superficie, varían también en sus propiedades metabólicas, ¿sí? De hecho, pues van a ver que se utilizan distintas pruebas bioquímicas, metabólicas, para poder hacer la identificación a nivel de especie. Se diferencian también en su nivel de patogenicidad y en su grado de atracción o de afinidad por los distintos tejidos orgánicos. Bueno, por lo tanto, su capacidad de producir enfermedad pues, es variable, ¿sí? Según la cepa. Son también bacterias que han demostrado resistencia a los antibióticos. Entonces vamos a conocer qué especies resistentes a los antibióticos. Vamos a conocer los fenotipos de resistencia a antibiótico, ¿sí? Cuáles son los antibióticos más comprometidos en infecciones causadas por estos gérmenes, por estos agentes. Y vamos a conocer formas de medir la resistencia bacteriana en bacterias del grupo viridans. Bueno, estos son los objetivos que persigue esta clase. Es necesario que los leas esta temática en particular en función de estos objetivos. Bueno, ¿qué podemos decir como introducción de los estreptococos del grupo viridans? Bueno, evidentemente para ser estreptococos tienen que cumplir las características, ¿sí? Del género estreptococo, que ya saben ustedes cuáles son. Son bacterias esféricas,
¿no? Cocoides, que tienen un diámetro promedio de 1 micra, pero ese diámetro puede variar entre 0,6 a 2 micras como máximo. Son bacterias gram positivas. Todos los estreptococos, para ser estreptococos, tienen que ser gram positivos. Además, son catalasa negativos, no formadores de esporas, ¿sí? No móviles, ya que carecen de flagelos, y sí presentan apéndices filamentosos extracelulares cortos como las fimbrias, estructura que la emplean, como ya lo vimos, para adherirse a los tejidos y por lo tanto para colonizar, y son además estructuras antigénicas, ¿no? Despiertan o evocan una respuesta inmunitaria. Entonces esas son las características del género, y en su metabolismo son también anaerobios facultativos, aunque algunos de este grupo Viridans se pueden comportar como capnófilos y microaerofílicos, pero en general son fermentadores, ¿no? Son facultativos, es decir, que toleran independientemente ambas condiciones. Bueno, este grupo de bacterias, ¿en qué se diferencian de otros estreptococos? Bueno, se diferencian en el hecho de que son fundamentalmente colonizantes de sitios mucosos, ¿sí? No los vamos a encontrar colonizando la piel, por ejemplo. Son pues obligatorios de los sitios mucosos. Los vamos a encontrar colonizando la mucosa del tracto respiratorio, la mucosa del tracto gastrointestinal, incluida la boca, ¿sí? Tanto en humanos como en animales, en mamíferos sobre todo, y los vamos a encontrar también formando parte de la biota comensal del tracto vaginal en la mujer, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante, a diferencia de, por ejemplo, una especie de estreptococo de importancia médica protagónica, Piógenes. Streptococcus pyogenes, pues lo tenemos en la mucosa, ¿sí? Pero también lo tenemos en la piel. Así que estas bacterias en particular, este grupo Viridans, ¿sí? Son colonizantes normales de sitios mucosos, que tienen la particularidad de ser alfa-hemolíticos, ¿sí? Es decir, que producen una hemólisis parcial que se traduce clínicamente en un agar sangre, un halo verdoso alrededor de la colonia. El término viridans justamente tiene un origen latín, ¿sí? De viridis, que significa verde en español, y de ahí el nombre, ¿no? Prácticamente la gran mayoría de las especies que integran este grupo son alfa-hemolíticos, pero hay excepciones. Hay algunos que se comportan como beta-hemolíticos, es el caso de Streptococcus aeruginosus, que pertenece al grupo Milleri, ¿sí? Y hay otros que se comportan como gamma hemolíticos o no hemolíticos, es decir, no hacen hemólisis, pero la gran mayoría son alfa hemolíticos, y esa propiedad, ese comportamiento en presencia de sangre en el medio de cultivo le dio el nombre a este grupo pseudotaxonómico, ¿sí? Este grupo está constituido por 5 especies, ¿sí? Que fueron definidas por enfoques fenotípicos, ¿sí? Bioquímicos, fisiológicos y moleculares en el año de 1997, que es la última clasificación que sigue vigente hasta el día de hoy. 5 grupos que corresponden al grupo Salivarius, el grupo Milleri, el grupo Sanguis, el grupo Mutans y el grupo Mitis, y cada uno de estos grupos tiene a su vez pues un conjunto de especies que lo integran, que lo van a ver más adelante un cuadro desglosado. Y entonces, las bacterias que integran este grupo, que son estas 5 especies, ¿no? Cada una forma su grupo distinto, pues tienen la característica de producir dextranos extracelulares, ¿sí? Son bacterias productoras de glicocálix, ¿sí? O de limo, pero no forman cápsulas de ácido hialurónico, que sí las podemos ver en ciertas especies de este género patógenas, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, que es una especie patógena de este género, causante de neumonías y de otras patologías, pero principalmente de neumonía. Y justamente una diferencia entre Streptococcus grupo viridans y pneumoniae, porque es importante diferenciar este grupo de pneumoniae, porque pneumoniae también es alfa-hemolítico, pero no pertenece a este grupo.
¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la fisiología, ¿sí? Streptococo y la estructura. Streptococo pneumoniae forma cápsula de ácido hialurónico, no produce dextranos extracelulares, mientras que el grupo viridans sí. ¿Sí? Además hay otras diferencias que tienen que ver con el metabolismo. Los estreptococos del grupo viridans son, por ejemplo, resistentes a la optoquina, son resistentes a la bacitracina, mientras que Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, es inhibido por optoquina o es sensible a la optoquina. ¿Sí? Bueno, como les dije, este grupo está integrado por estas 5 especies de streptococos que son bastante heterogéneas, como les había dicho. ¿Por qué son heterogéneas? Porque no todas presentan la misma estructura antigénica a nivel de pared celular. Además, tienen pues, diferencias a nivel metabólico, exhiben diversa patogenicidad, ¿sí? Es variable, además, la afinidad por las distintas estructuras orgánicas, como les había comentado. En general, se puede decir que son bacterias de baja virulencia. Este grupo viridans en general está formado por bacterias de baja virulencia, sin embargo, pueden volverse agresivas y patógenos importantes, ¿sí? Clínicamente significativos. ¿En qué condiciones? Bueno, en hospedadores susceptibles, inmunocomprometidos, pacientes oncológicos, HIV, diabéticos, ¿sí? Pacientes bajo esquemas de quimioterapia, ¿sí? En esos pacientes, obviamente, estos agentes pueden volverse agresivos y sobre todo se vuelven peligrosos estas bacterias del grupo viridans cuando están fuera de su hábitat, es decir, cuando salen de la mucosa, que es el sitio donde habitan. Recuerden, para ser grupo viridans tienen que habitar en sitios de mucosa, ¿sí? Puede ser mucosa bucal, mucosa del tracto respiratorio, mucosa del tracto gastrointestinal, mucosa vaginal, ¿sí? Nunca los vamos a encontrar en la piel y nunca los vamos a encontrar en órganos o en vísceras o y mucho menos obviamente en sitios estériles como es la sangre, ¿no? Entonces el momento en que salen de la mucosa y pasan a sitios estériles como el torrente sanguíneo, es ahí cuando adquieren habilidades de producir enfermedad o expresan genes de virulencia y se convierten en bacterias agresivas con capacidad de producir cuadros clínicamente significativos. ¿Y a qué me refiero en clínicamente significativos? Cuadros que pueden generar graves complicaciones, tanto cardiocirculatorias, pulmonares, neurológicas, y que de hecho, según las estadísticas, pueden causar la muerte en el 10% de los casos o de los pacientes que complican con infecciones invasivas a bacterias de este grupo, ¿sí? Bueno, entonces, estas son, fíjense, las cualidades que determina que estas bacterias pertenezcan al género Streptococo, ¿sí? Como todo Streptococo, tienen que ser gram positivas, tienen que agruparse en parejas o en cadenas, son catalasa negativos, es decir, no expresan esta enzima, por lo tanto no tienen capacidad, estos streptococos no tienen capacidad de descomponer el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Son anaerobios facultativos, aunque algunos pueden comportarse como capnófilos y microaerofílicos, y su metabolismo es predominantemente fermentador, ¿no? Generan entonces ácido láctico tras metabolizar los azúcares, ¿sí? Como la glucosa. Bueno, en cuanto a su clasificación en orden jerárquico, pues saben que pertenecen, si son estreptococos, obviamente pertenecen al dominio bacteria, al filo Firmicutes. ¿Por qué pertenecen a este filum? Porque son fermentadores, desde el punto de vista metabólico, a la clase Bacilli, al orden Lactobacillales. Bueno, ¿por qué pertenecen a, es decir, por qué comparten con los lactobacilos una categoría taxonómica como es el orden? Bueno, justamente por su metabolismo fermentador, ¿sí? Al igual que los lactobacilos generan ácidos tras la descomposición de los azúcares. Pertenecen a la familia Streptococcaceae porque son estreptococos y al género Streptococo. Pero además, para ser grupo viridans, particularmente el grupo viridans, tienen que ser alfa-hemolíticos, ¿sí? Aunque hay algunas excepciones, es decir, hay estreptococos que no son alfa-hemolíticos, son beta-hemolíticos o son gamma-hemolíticos y sin embargo están dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque además de hacer o no hemólisis,
¿sí? Se los considera viridans porque colonizan sitios mucosos, que les había dicho es una característica clave para hacer Streptococcus viridans, colonizar sitios de mucosa, ¿sí? ¿Qué otras características tiene las bacterias que forman este grupo? Bueno, no son agrupables por antígenos de pared celular, es decir, no pertenecen a ninguno de los grupos antigénicos del Lancefiel, ¿sí? Recuerden que estos grupos antigénicos están determinados por el polisacárido C del ácido teicoico y en función de la capacidad de ser aglutinados, ¿sí? Por uno u otro anticuerpo, pues se los ha encasillado en distintos grupos que van de la A a la W, pero los estreptococos del grupo viridans, ¿sí? Tienen que saber que en la gran mayoría de ellos, a excepción únicamente del grupo Milleri, es la única excepción, el resto, y bueno, Streptococcus mutans, que recientemente se lo ha catalogado en el grupo E del Lancefiel, y los demás, ¿sí? Salvo las dos excepciones mencionadas, pues no pertenecen a ningún grupo antigénico del Lancefiel, ¿sí? O sea, no son agrupables por antígenos de pared celular. La única excepción sería mutans, que pertenecería al grupo de Lancefiel, y grupo Milleri o anginosus, que pueden ser agrupados dentro de los grupos o dentro de las categorías A, C, G y F de Lancefiel. Son bastante variables, es decir, lo que les tiene que quedar es que en cuanto a los antígenos de pared celular son bastante heterogéneas estas bacterias, ¿sí? Son bastante versátiles, ¿sí? Sobre todo las bacterias del grupo Milleri, que como les dije pueden expresar antígenos del grupo A, del grupo C, del grupo G o del grupo F, ¿sí? Cuando es así, cuando yo me encuentro frente a un aislamiento de Streptococcus anginosus, ¿sí? Que me da positivo para el grupo A de Lancefiel, por ejemplo, ahí necesito diferenciarlo de Streptococcus piógenes, ¿sí? Porque la bacteria protagónica o el estreptococo protagónico de grupo A de Lancefiel es Streptococcus piógenes, ¿sí? Entonces, hay casos o hay cepas de anginosus que pueden presentar, no todas presentan, pero algunas pueden presentar antígeno del grupo A de Lancefiel, y en ese caso necesito diferenciar, discriminar de Streptococcus piógenes, lo vamos a ver mejor en una siguiente diapositiva. Otra característica que tienen vinculada al metabolismo, pues no crecen en caldo hipersalado, ¿sí? No toleran concentraciones altas de sal, ¿sí? Por ejemplo, concentraciones del 6,5, del 7% de cloruro de sodio, pues no las toleran, ¿sí? No crecen en medios hipersalados. Es una cualidad de Streptococcus grupo viridans. Como les había dicho, son resistentes a la octoquina, ¿sí? Entonces, esta es una característica importante porque justamente esta propiedad se utiliza para diferenciarla de otras especies de streptococos como Pneumoni. Les había dicho que Streptococcus pneumoni sí es sensible a la octoquina, ¿sí? Entonces, si yo tengo un aislamiento, obtengo un estreptococo que en la prueba de agar sangre me da alfa hemolítico, ¿sí? Y lo obtuve de la mucosa, pero como Pneumoni también puede formar parte de la biota comensal, o al menos de la nasofaringe, entonces puede llegar también a estar al menos en la boca, en la orofaringe. Entonces, puede ser que no esté segura si es Pneumoni o si es Viridans. Entonces, una prueba para diferenciar, discriminar es la prueba de la octoquina, ¿sí? Y son bacterias además no solubles en bilis, no toleran altas concentraciones de bilis. Algunas pueden tolerar, pero bajas concentraciones de bilis, ¿sí? En general no les gusta la bilis en el medio de cultivo. Bueno, en cuanto a la nomenclatura, la última clasificación, que se basa en características fenotípicas y moleculares, fue planteada por Brachner y Colonna en 1997. Esta clasificación apareja las características fenotípicas con las moleculares dadas por la composición del ARN ribosomal 16S, ¿sí? Tienen que saber que inicialmente estas bacterias serán simplemente identificadas como o alfa hemolíticas o no hemolíticas, y luego a medida que se fue conociendo sus propiedades metabólicas, su bioquímica, fue mejorando
pues la clasificación y la identificación de las especies que forman este grupo, y con la biología molecular, con la aparición de la biología molecular, pues se permitió mejorar, ¿sí? La taxonomía de las bacterias que integran este grupo, que son bastante heterogéneas, como les había dicho. ¿Por qué? Porque varían en cuanto a su nivel de patogenicidad, varían en cuanto a la afinidad eh, por colonizar distintos tejidos o sitios, y varían en cuanto a su estructura antigénica. ¿Sí? Dijimos que la gran mayoría, excepto mutans y excepto grupo Milleri, salivarios, mitis, sanguis, no son agrupables dentro de los antígenos de Lancefiel. Solo Streptococcus grupo Milleri, que pueden expresar antígenos de pared celular del grupo A, del grupo C, del grupo G o del grupo F. ¿Sí? Y bueno, también son versátiles en cuanto a sus propiedades metabólicas, ¿sí? Que de hecho, por esa discrepancia, se permite la identificación. O sea, yo puedo discriminar una especie de otra dentro de este grupo Viridans en función de este conjunto de pruebas, ¿sí? Entonces, para saber que estoy frente a una bacteria del género Streptococcus, sea viridans o no sea viridans, no importa, solo para saber si es Streptococcus, ya saben que lo primero que tenemos que hacer es un estudio eh, pues, morfológico basado en tinción de Gram. ¿Sí? Con la tinción de Gram yo puedo saber la característica tintorial, si son gram positivas o gram negativas. Para hacer estreptococos, recuerden que tienen que ser bacterias gram positivas, esféricas o cocoides, demostrar un patrón de agrupación en cadenas, ¿sí? O en parejas, diplostreptococos. Y luego, una vez que yo hago la identificación a nivel de género, solamente con ese estudio por tinción de Gram, entonces el siguiente paso es realizar una siembra en este caso del inóculo, ¿sí? De la muestra. Tengo que hacer una siembra en un medio de cultivo que tenga sangre, un medio enriquecido como es el agar sangre, ¿sí? ¿Por qué necesito sembrar la muestra clínica donde me interesa ver si hay estreptococos? Bueno, porque estas bacterias, algunas de ellas tienen propiedades hemolíticas, ¿sí? De lisar glóbulos rojos, y hay otras que no, y eso me da ya un avance importante en la identificación, ¿sí? Porque en función de su patrón de hemólisis, yo las puedo clasificar en alfa hemolíticas, en beta hemolíticas, en gamma hemolíticas, ¿no? Las beta hemolíticas, recuerden que hacen hemólisis total y eso se traduce en un halo pues transparente alrededor de la colonia. Las alfa hemolíticas hacen hemólisis parcial y eso se traduce en un halo verdoso alrededor de la colonia, y las gamma hemolíticas pues no hacen hemólisis, por lo tanto no vas a ver halo alrededor de la colonia, ¿sí? Muy bien, entonces el siguiente paso al estudio de Gram es la verificación de la hemólisis en un agar sangre, ¿sí? Para hacer grupo Viridans dijimos que pueden ser alfa hemolíticas, pero también pueden ser beta hemolíticas, como por ejemplo Streptococcus anginosus, que es beta hemolítico, y algunas pueden ser gamma hemolíticas, ¿sí? La gran mayoría son alfa hemolíticas. Entonces, ¿qué pasa si son beta hemolíticas o si son gamma hemolíticas? ¿Cómo determino si pertenece al grupo Viridans? Bueno, tengo que realizar el estudio, el siguiente paso, el tercer paso entonces en esta clasificación o estudio taxonómico es realizar la determinación de los antígenos de pared celular, es decir, establecer los grupos de Lanzefeld, ¿no es cierto? Y ver si es agrupable dentro de una categoría o no lo es. La mayoría no son agrupables, ¿sí? La mayoría, pero el grupo Anginosus puede agruparse en pues grupo A o grupo C o grupo G o grupo F de Lanzefeld, ¿sí? Cuando da positivo para grupo F de Lanzefeld, eso implica diagnóstico directo de Streptococcus anginosus, pero cuando da positivo para grupo A o C o G de Lancefiel, pues ahí tenemos que discriminar de otras especies como Streptococcus pyogenes, Streptococcus, por ejemplo, Dysgalactiae. Bueno, ahora bien,
Estas son las pruebas, el conjunto de pruebas bioquímicas, ¿sí? Que se aplican en el laboratorio de microbiología para poder hacer la discriminación dentro, sobre todo aquellos estreptococos que demuestren ser alfa-hemolíticos, por ejemplo, o gamma-hemolíticos y que no demuestren agrupación dentro de los antígenos de Lancefiel. Es decir, son negativos para antígenos de Lancefiel, bueno, pueden ser salivarios, pueden ser sanguis, pueden ser grupomitis, entonces hay una amplia variedad de especies como ustedes ven, ¿no? Entonces, ¿cómo defino si es una especie o la otra? Se aplican este conjunto de pruebas bioquímicas, ¿sí? Como es la prueba de Box-Proskauer, la prueba de hidrólisis de arginina, hidrólisis de esculina, la fermentación de manitol, la fermentación de otro azúcar como es el sorbitol, ¿sí? Y como ustedes ven, fíjense, en función de los resultados de estas 5 pruebitas que se hacen, ¿sí? En función de los resultados se compara con este estándar y se determinará pues la especie definitiva, ¿no? Esta prueba de Box-Proskauer o test BP es positivo, es considerado positivo cuando pues el medio de cultivo da este color rojo o rojo rosado fucsia y es negativo cuando persiste la tonalidad amarillo marrón, ¿sí? ¿Qué mide este test Box-Proskauer? Bueno, este test mide la capacidad de la bacteria de fermentar la glucosa por una vía butanodiólica y generar como metabolito intermediario acetoína, llamada también acetilmetilcarbinol, ¿sí? Que es un intermediario metabólico, un intermediario en el metabolismo de la glucosa por una vía butanodiólica, ¿sí? Entonces, cuando la bacteria demuestra, o sea, tiene esa capacidad de fermentar la glucosa por esa vía butanodiólica, va a dar esta reacción coloreada roja en el test de Box-Proskauer, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, las especies que integran el grupo mutans de viridans son positivas para el test Box-Proskauer, ¿sí? Pero son negativas para la hidrólisis de arginina, pero son positivas para la hidrólisis de esculina, positivas para la fermentación de manitol y de sorbitol, pero ese perfil no se cumple en otras especies, entonces de esa manera se hace la identificación. Bueno, y como les había dicho, el problema surge en la identificación cuando tenemos bacterias del grupo viridans que nos da beta-hemólisis en el agar sangre. Entonces recuerden que hay bacterias del grupo viridans que se comportan como beta-hemolíticos, que a pesar de ser viridans, a pesar de pertenecer a ese grupo taxonómico, son beta-hemolíticos. ¿Sí? ¿Cuáles son beta-hemolíticos dentro del grupo viridans? Recuérdenlo, son bacterias del grupo Milleri anginosus, ¿sí? Grupo Milleri. Entonces, si yo estoy buscando en mi muestra clínica, quiero saber si en mi muestra clínica hay presencia de Streptococcus anginosus, que es una bacteria del grupo viridans perteneciente al grupo Milleri, ¿sí? Esta bacteria me tiene que demostrar beta-hemólisis en un medio agar sangre, ¿sí? Ese es el primer paso para reconocerla, ¿no? Además de definir que sea estreptococo, tengo que verificar que sea beta-hemolítica y luego tengo que evaluar, para saber si es anginosus, tengo que saber a qué grupo de Lancefiel pertenece, ¿no? Recuerden que anginosus es la gran excepción, ¿sí? La gran simuladora del grupo viridans, pues puede pues, exhibir antígenos del grupo A, antígeno del grupo C o G de Lancefiel y antígeno del grupo F de Lancefiel. Cuando demuestra o cuando agrupa dentro del grupo F de Lancefiel, eso implica un diagnóstico directo de Streptococcus anginosus. Pero cuando demuestra positividad para antígeno A de Lancefiel, pues aquí viene un dilema, ya que al ser beta-hemolítica y dar positivo para antígeno A de Lancefiel,
hay dos posibilidades, o es Streptococcus anginosus, sobre todo si la muestra viene de mucosa bucal o de otra mucosa, pero también puede ser Streptococcus piógenes, ¿sí? Porque piógenes también lo vamos a encontrar en las mucosas, pero no forma parte de la familia Viridans o del grupo Viridans, ¿sí? Piógenes no forma parte del grupo Viridans, ¿sí? Pero, como saben, como ya lo vieron, en la clase, en la primera parte de este capítulo Streptococcus, pues puede colonizar sitios mucosos como el anillo linfático de Waldeyer, ¿no? Y generar las famosas faringitis o faringoamigdalitis streptocócica. Entonces, si el aislamiento, si la muestra es de mucosa, ¿sí? Y el agar sangre me demuestra beta hemólisis, ¿sí? Y además obtengo por estudio inmunológico agrupación para antígeno de Lanzafiltre, ¿sí? Puede ser Streptococcus anginosus, que también se lo ha relacionado con faringitis, y puede ser Streptococcus piógenes. Generalmente la bacteria más aislada en casos de faringitis, faringoamigdalitis es piógenes, ¿no? Esta es mucho más rara. Pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Entonces, si me da positivo para antígeno de Lanzafiltre, o es lo uno o es lo otro. Es decir, o puede ser piógenes o puede ser Streptococcus anginosus. ¿Qué tengo que hacer para hacer la discriminación? Bueno, tengo que aplicar estas pruebas metabólicas, ¿sí? Y la prueba de la base tracina, ¿sí? ¿Por qué? Porque Streptococcus piógenes es positiva para esta enzima, es decir, esta bacteria va a demostrar expresión y producción de esta enzima, que es la pirilidonil aminopeptidasa, ¿sí? Y eso lo va a demostrar en el medio cultivo que se le agrega el sustrato para esa enzima, ¿no? Y es una bacteria sensible a la bacitracina, mientras que Streptococcus anginosus es negativo para esta enzima PIR, no es capaz de expresar esta enzima, ¿sí? Por lo tanto, no me va a generar el resultado o la reacción enzimática relacionada con esta proteína, con esta enzima, y es resistente a la bacitracina, ¿sí? Entonces, si el aislamiento que yo obtuve de un determinado sitio mucoso que me dio beta hemólisis en agar sangre, que me dio positividad para antígeno de Lanzafiltre, pero que además me da negatividad para enzima PIR y resistencia a bacitracina, eso lleva a un diagnóstico de Streptococcus anginosus, ¿sí? Que además lo puedo reconfirmar con la prueba de Bosch-Proskauer, que recuerden, para hacer grupo anginosus o para hacer Streptococcus anginosus tiene que dar positiva esta prueba, ¿sí? Bueno, ahora, si la bacteria que sembré o el aislamiento que sembré, perdón, el inóculo que sembré en medio de agar sangre me dio beta hemólisis, pero además me dio positividad para antígeno C o G de Lanzafiltre, es decir, me dio negativo para este antígeno, pero me dio positivo para antígeno C o G de Lanzafiltre. Entonces aquí tengo que hacer la discriminación ya no con piógenes, sino con Streptococcus dysgalactiae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Streptococcus dysgalactiae es una especie de estreptococo, ¿sí? Patógena también, que pertenece a este grupo COG de Lanzafiltre, es exclusivo de este grupo, puede mostrar antígeno de pared tipo C o tipo G. Así que implica la discriminación con esta especie. ¿Cómo la diferencio? Con la prueba de la beta-D-glucuronidasa. Es una enzima que es expresada por esta especie bacteriana Dysgalactiae, pero no es producida por anginosus, ¿sí? Entonces, si la prueba me da negativa, es anginosus. Si la prueba me da positiva, dado esto y dado esto, entonces estoy frente a Streptococcus dysgalactiae. Como les dije, si el inóculo que sembré en un agar sangre me da beta hemólisis y me demuestra por estudio inmunológico positividad para antígeno F de Lanzafiltre, eso implica un diagnóstico directo de Streptococcus anginosus. Bueno, estos son los cuadros clínicos asociados con especies bacterianas de este grupo. Yo les había dicho inicialmente que son en general bacterias de baja virulencia siempre y cuando pues estén colonizando
los nichos que habitualmente colonizan, que son los sitios de la mucosa, ¿no? Sitios mucosos, o sea, mucosa del tracto gastrointestinal, mucosa respiratoria, mucosa bucal, mucosa del tracto vaginal, pero cuando salen de ese nicho, cuando acceden a sitios estériles, ¿sí? Estas bacterias, estos gérmenes del grupo viridans pueden volverse patógenas agresivas, ¿sí? Y lo mismo sucederá en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? O inmunodeficientes. Entonces, la capacidad de producir enfermedad va a depender del entorno en el que se encuentran estas bacterias y de las pues, cualidades inmunológicas del hospedador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo experimentar un episodio de bacteremia por bacterias, por ejemplo, el grupo Milleri anginosus, que son una de las más consideradas más patógenas de este grupo viridans, ¿sí? A experimentar un episodio de bacteremia por anginosus, siendo inmunodeprimido, ¿no? El inmunocompetente va a ser capaz de inactivar la bacteria al llegar al torrente sanguíneo, mientras que el hospedador, inmunodeprimido, inmunodeficiente, será incapaz de controlar la infección, ¿sí? Invasiva o la bacteremia por especies de este grupo, ¿sí? De este grupos anginosus o mitis, que son básicamente los dos grupos o las dos especies de este grupo viridans consideradas de mayor nivel de patogenicidad, ¿sí? Las bacterias del grupo, por ejemplo, Salivarius, del grupo Sanguis, ¿sí? Son más benévolas, son más comensales, ¿sí? Rara vez están asociadas a enfermedad. Bueno, mutans está vinculada a la patogénesis de la caries dental, como saben, y estas dos especies, esta pertenece al grupo mitis, esta pertenece al grupo Milleri. Mitis está vinculado a bacteremias y septicemias y cuadros de endocarditis infecciosa. ¿Sí? De hecho, se sabe que más del 50% de los aislamientos invasivos obtenidos de muestras de sangre se corresponden a la especie Streptococcus mitis, ¿sí? O sea, esta especie bacteriana que pertenece al grupo viridans, es altamente prevalente en infecciones invasivas, ¿sí? Y Streptococcus anginosus ha demostrado ser altamente prevalente en infecciones supuradas, en infecciones piógenas abscedadas, ¿sí? En abscesos de piel o en abscesos a nivel de otros órganos, como el hígado, por ejemplo, o las meninges, o qué sé yo, infecciones supurativas a nivel de peritoneo, una peritonitis o una apendicitis, ¿sí? O una mediastinitis, pueden ser asociadas a esta bacteria. Esta especie, anginosus, está muy relacionada con los procesos abscedados supurativos, ¿sí? Mientras que las septicemias y la endocarditis infecciosa está fundamentalmente asociada a la especie mitis, Streptococcus mitis, que pertenece a este grupo viridans, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer estas especies de Streptococcus grupo viridans? Bueno, la importancia para el odontólogo radica en que los Streptococcus grupo viridans son altamente prevalentes en la cavidad bucal, ¿sí? Son colonizantes habituales de la cavidad bucal. En hospedadores inmunocompetentes, como les dije, estas bacterias son inofensivas. ¿Cuándo son peligrosas estas bacterias del grupo viridans, sobre todo mitis y anginosus? Bueno, en hospedadores inmunocomprometidos, inmunodeficientes, y cuando salen de su hábitat y pasan a sitios estériles como el torrente sanguíneo, por ejemplo, o el sistema nervioso central. Entonces, en ese momento se vuelven agresivas, ¿sí? Pudiendo, de hecho, generar complicaciones que se ven en el 30% de los casos, complicaciones del tipo neurológicas, cardiocirculatorias, pulmonares. En el 10% de los casos, las infecciones por estas especies de grupo viridans pueden evolucionar al óbito o a la muerte. Y si bien
pueden responder bien al tratamiento antimicrobiano, el cual se basa en la mayoría de los casos en betalactámicos. Sin embargo, el tratamiento para infecciones invasivas, infecciones supuradas por especies del grupo Viridans es prolongado y es costoso, ¿sí? Y va a ser obviamente más costoso el tratamiento cuando el paciente desarrolla una infección invasiva o una infección supurada por cepas pues resistentes a los betalactámicos, resistentes a la penicilina, ¿no? En ese caso, el médico deberá acudir a otras opciones, pero cuando se enfrenta a infecciones por cepas de viridans multiresistentes, es decir, cepas que son resistentes a la penicilina, a los macrólidos, a los, por ejemplo, a las fluorquinolonas, entonces necesita desplazarse para considerar otras opciones terapéuticas que son mucho más costosas. Bueno, entonces habíamos dicho que si bien estas bacterias del grupo Viridans responden bien a los antibióticos betalactámicos, a la penicilina sobre todo, que es la primera opción de tratamiento, la penicilina G. Sin embargo, desde finales del 80, inicios del 90, se notificó una alta frecuencia ya de aislamientos clínicamente significativos de SGB, Streptococcus grupo viridans, con resistencia a la penicilina, ¿sí? Y sobre todo se ha notificado una alta circulación de cepas SGB resistentes a la penicilina en países desarrollados como Estados Unidos, España, Sudáfrica. O sea, en esos países hay una alta circulación de cepas SGB resistentes a la penicilina, ¿sí? La resistencia a la penicilina en cepas SGB es variable, puede variar de moderada a alta resistencia, ¿sí? De hecho, las estadísticas han informado que el 20 al 50% de los aislamientos invasivos SGB muestran resistencia a la penicilina, ¿sí? Y además tienen que saber que cuando una cepa de Streptococcus grupo viridans es resistente a la penicilina, puede también mostrar resistencia cruzada a otros antibióticos del grupo betalactámico, pues las penicilinas son betalactámicos, tienen un anillo betalactámico, pero hay otros antibióticos que también tienen anillo betalactámico y por lo tanto son estructuralmente similares a la penicilina. En ese caso, pues puede haber resistencia cruzada, ¿no? Es decir, cepas que además de ser resistentes a la penicilina van a ser resistentes a otros antibióticos químicamente similares, como es el caso de las cefalosporinas, sobre todo de primera y segunda generación, y los carbapenemes, ¿sí? Sin embargo, se sabe también por pruebas in vitro, por pruebas de sensibilidad in vitro, se sabe que antibióticos que han demostrado ser activos en cepas resistentes a la penicilina y que pertenecen al grupo de los betalactámicos, es decir, que a pesar de ser betalactámicos, han demostrado ser activos en cepas SGB resistentes a penicilina, es el caso del imipenem, ¿sí? Que es un carbapeneme, cefpiroma, que es una cefalosporina de cuarta generación, y cefditoren, que es una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro. Entonces, el clínico, el infectólogo, frente a infecciones invasivas por cepas SGB resistentes a penicilina, tiene estas opciones, ¿sí? Que pues son de considerar, son opciones de antibióticos a considerar en pacientes con infecciones invasivas por SGB resistentes a penicilina y que además pues padecen comorbilidades adicionales como ser pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, neutropénicos, ¿sí? Pues son antibióticos de mayor espectro, ¿sí? Bueno, la National Committee for Clinical Laboratory Standards, la NCCLS, estableció los puntos de corte de la SIN, de la concentración inhibitoria mínima de penicilina, para considerar una cepa SGB sensible o resistente a este antibiótico, ¿sí? Recuerden que la primera opción de tratamiento para infecciones invasivas o supuradas por
cepas de Streptococcus grupo viridans, ¿sí? Que habitualmente se corresponden con la especie mitis y con la especie anginosus, para ver si son sensibles estas cepas a este antibiótico penicilina. La NCCL recomienda pues estos puntos de corte. Entonces, se considera un aislamiento sensible si la SIN de penicilina es igual o menor a 0,12 microgramos mililitro. Se considera una cepa con resistencia intermedia si la SIN oscila entre 0,25 y 2 microgramos mililitro. Y se considera una cepa SGB con resistencia elevada a la penicilina si la SIN es igual o mayor a 4 microgramos mililitro. Bueno, entonces, sabemos que si bien hay cepas SGB causantes de infecciones invasivas que pertenecen fundamentalmente a la especie mitis, que está fundamentalmente vinculada a septicemias y endocarditis infecciosa, y sabemos que algunas cepas, ¿sí? De hecho, se puede decir, o según las estadísticas, más del 50% de las cepas de esta especie mitis, ¿sí? Demuestran resistencia a los antibióticos, ¿sí? Antibióticos como la penicilina y otros betalactámicos. Por ejemplo, se sabe que casi la mitad de Streptococcus mitis, de cepas de esta especie, muestran una SIN de imipenem, por ejemplo, de 1 microgramo mililitro. ¿Sí? Estamos hablando ya ahí de una resistencia moderada, ¿sí? Y en un tercio de los casos, Streptococcus mitis puede también presentar una resistencia alta, elevada a imipenem, en un tercio de los casos, ¿sí? Pero bueno, lo que deben recordar es que en la especie Streptococcus mitis, que pertenece al grupo viridans, ¿sí? Se ha informado un alto porcentaje de resistencia a antibióticos, ¿sí? Le sigue en orden de frecuencia Streptococcus sanguis, Streptococcus salivarius y de hecho Streptococcus anginosus, que está vinculado, como les dije, con infecciones supuradas, abscedadas. Sin embargo, es la especie bacteriana que menor frecuencia de resistencia a antibióticos demuestra hasta el día de hoy, ¿sí? La que más problemas da con resistencia a antibióticos es Streptococcus mitis, que de hecho se han reconocido cepas inclusive resistentes a imipenem, que les había contado. Es un antibiótico que se considera muy activo frente a cepas SGB, inclusive resistentes a penicilina, pero con mitis tengo que tener mucho ojo, ¿no? Bueno, estos son los mecanismos biológicos que explicarían la resistencia a penicilinas, ¿sí? A este grupo de antibióticos betalactámicos en Streptococcus grupo viridans, ¿sí? Es decir, las cepas que hacen resistencia a penicilina pueden hacerlo por mutaciones espontáneas en genes penicillin binding protein, es decir, proteínas de unión a penicilina. Recuerden que la replicación del ADN pues tiene una cierta tasa de error, ¿sí? Y cuando esas mutaciones no son, o esos errores no son corregidos, las mutaciones se fijan en el material genético y pues pasan a la progenie, ¿no? Entonces estas serían mutaciones espontáneas. Entonces una bacteria de este grupo puede adquirir un determinante de resistencia por una mutación espontánea durante la replicación del ADN, pero también puede adquirir determinantes de resistencia a antibióticos como las penicilinas por adquisición de estos genes, ¿sí? de estas mutantes que se integran al genoma anfitrión o se integran a los plásmidos por recombinación homóloga, y cuando una bacteria adquiere secuencias genéticas del entorno, lo puede adquirir por el evento de transformación,
¿sí? Una bacteria puede adquirir secuencias genéticas que están libres en el ambiente por un fenómeno que se llama transformación, y puede adquirirlas también por transducción a través de una infección vía bacteriófago, ¿sí? Es decir, una bacteria es infectada por un fago y este le inyecta su material genético que contenía determinantes de resistencia a antibióticos como las penicilinas. Y otra vía de adquisición de resistencia a las penicilinas en bacterias de este grupo Viridans sería la transferencia horizontal de genes a través del famoso pili sexual, ¿no es cierto? Bueno, también se ha notificado resistencia a los macrólidos en bacterias de este grupo, lo cual es una problemática. ¿Por qué? Porque ante cepas resistentes a la penicilina, justamente la segunda opción de tratamiento es acudir a los macrólidos, porque son antibióticos de un precio muy accesible, no son tan costosos como los carbapenemes o como las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, ¿sí? Pero también se ha notificado, se ha informado en los últimos años la emergencia de cepas SGB resistentes también a los macrólidos. Los macrólidos es un grupo de antibióticos que no tienen anillo beta-lactámico, por lo tanto no están emparentados con las penicilinas, ¿sí? Estos antibióticos están clasificados, ¿sí?, según el número de átomos en macrólidos de 14, 15 y 16 átomos, que son ya los de última generación, ¿no? De 15 átomos, por ejemplo, la citromicina; de 14 átomos como la eritromicina, claritromicina; 16 átomos como la espiramicina, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las estadísticas? Que el 40% de las cepas SGB invasivas aisladas de la sangre de pacientes, por ejemplo, neutropénicos, han demostrado resistencia a macrólidos como la eritromicina. La eritromicina, les acabé de decir, es un macrólido de 14 átomos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia que se han descrito en cepas SGB frente a los macrólidos? Bueno, dos mecanismos o fenotipos de resistencia. Por un lado el fenotipo MLCB y por otro lado el fenotipo M. El fenotipo M sería el más prevalente, el más frecuente o el más frecuentemente encontrado en cepas de grupo Viridans, y se basa pues en la expresión de bombas de expulsión activa, es decir, la bacteria expresa en su membrana citoplasmática proteínas tipo canales iónicos, o sea, tipo bombas, que lo que hacen es sacar el antibiótico, lo expulsan hacia el exterior. Entonces no sirve de nada darle el antibiótico porque la bacteria lo expulsa, ¿sí? Ese sería el fenotipo o el mecanismo de resistencia más prevalente encontrado en cepas del grupo Viridans, ¿sí? Y este mecanismo de resistencia otorga justamente resistencia a macrólidos de 14 y de 15 átomos, ¿sí? Otro fenotipo que se puede encontrar en cepas SGB para mediar resistencia a los macrólidos es el fenotipo MLCB. Sin embargo, no es tan frecuente. Sí es más frecuente este fenotipo en otras bacterias alfa-hemolíticas como Streptococcus pneumoniae, ¿sí? El fenotipo MLCB está condicionado por la expresión de unas enzimas llamadas metilasas, que lo que hacen es actuar, o sea, cortan un residuo adenina en la secuencia del ARN ribosomal 23 Svedberg, ¿sí? Recuerden que cuando vimos o hablamos de los ribosomas, dijimos que había un grupo de antibióticos que justamente actúan a nivel del ribosoma, interfiriendo en la síntesis proteica. Entonces, los macrólidos, justamente su mecanismo de acción es interfiriendo en la síntesis de proteínas, ¿sí? Su target es el ribosoma, ¿sí? Entonces, el macrólido, para poder ser efectivo, tiene que reconocer el ARN ribosomal 23S, ¿sí? Pero si esa secuencia sufre un deterioro, sufre una alteración en su secuencia por estas enzimas como las metilasas, va a haber un problema, ¿sí? Porque el antibiótico va a perder la afinidad por el target, que es el ARN ribosomal, y por lo tanto eso implica resistencia al antibiótico, ¿sí? Este mecanismo es bastante
importante porque, fíjense, media resistencia a todos los macrólidos, a los de 14, 15, 16 átomos, y también le brinda a la bacteria resistencia a las lincosamidas como la clindamicina y a otro antibiótico como es la streptogramina B. Así que el que una cepa SGB adquiera este fenotipo de resistencia dado por metilasas, pues prácticamente se vuelve multiresistente, es una cepa muy agresiva, ¿sí? Sin embargo, las estadísticas indican que este fenotipo M es el más prevalente en cepas SGB resistentes a los macrólidos. Bueno, también se ha informado resistencia en cepas SGB a las quinolonas o fluorquinolonas, que es otro grupo de antibióticos o antimicrobianos. Los van a conocer mejor cuando vean farmacología. ¿Qué dicen las estadísticas? Que la cuarta parte de cepas de Streptococcus mitis presentan resistencia a una quinolona que es el ciprofloxacino, es una quinolona de primera generación. También se ha informado que las nuevas fluorquinolonas como el troafloxacino, grepafloxacino, gatifloxacino muestran una mejor actividad in vitro frente a estos microorganismos. Son quinolonas de última generación, por lo tanto son más costosas, ¿sí? ¿Y cuál sería el mecanismo de resistencia en una cepa SGB para mediar, para volverse insensible a las quinolonas, sobre todo de primera generación como el ciprofloxacino? Bueno, necesita mutaciones en la topoisomerasa 4, ¿sí? Para generar una resistencia moderada, pero para generar una resistencia alta a las quinolonas necesita, además de la mutación en esta enzima, la topoisomerasa 4, que interviene en la replicación del ADN, necesita mutaciones en la girasa A. ¿Sí? Estos antibióticos, a diferencia de los macrólidos y a diferencia de las penicilinas, su mecanismo de acción es inhibir o interferir en la replicación del ADN. ¿Sí? Por eso es que si una bacteria obviamente acumula mutaciones en estas enzimas que son importantes para la replicación del ADN, ¿sí? Eso va a llevar a la destrucción de la bacteria, ¿no? Las penicilinas, recuerden su mecanismo de acción, se interferir en la síntesis de la pared celular. Los macrólidos interfieren en la síntesis de proteínas, se unen a los ribosomas, ¿no es cierto? Y las quinolonas interfieren con la replicación del ADN, ¿sí? Entonces, en definitiva, resumiendo, si bien las infecciones invasivas y no invasivas, tipo supuradas, ¿sí? por bacterias del grupo Viridans, que son mayormente causadas por mitis y por anginosus, responden bien a la antibiótico-terapia basada en penicilinas y en betalactámicos. Sin embargo, tienen que recordar que pueden darse infecciones, ¿sí? por cepas resistentes a las penicilinas y cepas multiresistentes, es decir, que son resistentes a las penicilinas y a otros antimicrobianos, ¿sí? Entonces es necesario conocer eso, ¿sí? Más aún si van a ser clínicos. Y segundo, pues tenemos que manejar qué opciones de antibióticos pues se tiene a disposición para tratar infecciones por cepas que son resistentes a la antibiótico-terapia estándar basada en penicilina, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de emprender un estudio de sensibilidad a los antibióticos para elegir la mejor opción terapéutica, ¿no? Entonces, si llega un paciente, ¿no? con un cuadro clínico compatible con una infección invasiva tipo endocarditis, claro, en ese caso el cuadro va a ser manejado por un médico, ¿no? Pero para que sepan cuál es la guía a seguir, si la clínica es compatible con una endocarditis infecciosa, ¿qué es lo que tiene que hacer el clínico? Bueno, tomarle una muestra de sangre al paciente para evaluar la presencia de Streptococcus grupo viridans en la sangre. ¿Sí? ¿Por qué hay que buscar bacterias grupo viridans y no otras bacterias? Porque en cuanto a la etiología de la endocarditis infecciosa, esto no les mencioné anteriormente, es importante que lo anoten, ¿sí? En cuanto a la etiología de la endocarditis infecciosa, esta puede ser de etiología fúngica,
¿sí? Causada por Cándida, causada por Aspergillus, pero puede ser causada también por especies bacterianas. De hecho, la principal causa de las endocarditis es bacteriana, ¿sí? Y dentro de las bacterias que causan endocarditis infecciosa están fundamentalmente los estreptococos del grupo Viridans y especies de estafilococos no coagulasa negativos como Staphylococcus epidermidis, ¿sí? De hecho, se ha informado, las estadísticas indican que la incidencia de endocarditis infecciosa en los países desarrollados va de 15 a 30 casos cada millón de habitantes año, así que es un problema importante de salud. Y en segundo lugar, se sabe también que hoy por hoy la incidencia de endocarditis infecciosa por especies estreptocócicas de este grupo Viridans oscila en un 30-40%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 casos de endocarditis infecciosa, 30-40, ¿sí? Entre 30 a 40 son causados por especies estreptocócicas del grupo Viridans, ¿sí? La endocarditis infecciosa de etiología estafilocócica, mediada por Staphylococcus epidermidis, se considera la principal vía de endocarditis en los pacientes portadores o usuarios de drogas endovenosas y en los portadores de prótesis valvulares, ¿sí? Mientras que la endocarditis infecciosa de etiología estreptocócica por estas bacterias del grupo Viridans es fundamentalmente prevalente esa etiología estreptocócica en pacientes con válvulas cardíacas nativas, naturales, lesionadas, ya sea por fiebre reumática o lesionadas por procesos degenerativos o por trastornos congénitos, ¿sí? La incidencia de la fiebre reumática ha disminuido en los últimos años, de ahí que las lesiones valvulares que mayormente condicionan el desarrollo de una endocarditis infecciosa de etiología estreptocócica son el prolapso de válvula mitral, por ejemplo, ¿sí? Y la degeneración valvular. Entonces, recuerden, la endocarditis infecciosa de etiología bacteriana es la principal causa de endocarditis. Dentro de la etiología bacteriana tenemos endocarditis infecciosa de etiología estreptocócica y endocarditis infecciosa de etiología estafilocócica, ¿sí? ¿Cuál es más frecuente? Bueno, depende de la condición del paciente. Se sabe que en los usuarios de drogas endovenosas y en los portadores de prótesis valvulares, la etiología de endocarditis infecciosa es fundamentalmente positiva para Staphylococcus epidermidis, pero en los pacientes que presentan daño valvular, que presentan historia de fiebre reumática o historia de endocarditis infecciosa, lesiones valvulares de origen congénito. Bueno, en esos casos, la endocarditis infecciosa de producirse es básicamente mediada por especies estreptocócicas del grupo Viridans, ¿sí? Las cuales pueden, en ciertos casos, ser sensibles a las penicilinas y en otros casos, sobre todo si la especie aislada de ese evento invasivo es mitis, tienen que saber que en un alto porcentaje, prácticamente en la mitad de los casos de infecciones por Streptococcus mitis, son resistentes a los antibióticos frecuentemente utilizados en este tipo de cuadro clínico, ¿sí? Bueno, esta es la lista de antibióticos que han demostrado ser altamente activos frente a Streptococcus grupo Viridans. Por ejemplo, una infección por una cepa resistente, una cepa SGB resistente a penicilina, ¿sí? El clínico la puede tratar con vancomicina, con rifampicina, cloranfenicol, con asociaciones beta-lactámico-aminoglucósido. Esta asociación se aplicaría ante una cepa, por ejemplo, que demuestre moderada resistencia a la penicilina. Frente a cepas con alta resistencia a la penicilina, es conveniente pues virar a otro grupo de antibióticos o a antibióticos también beta-lactámicos, pero de mayor espectro, como son los carbapenemes, el imipenem, cefalosporinas de tercera, cuarta generación, ¿sí? Así que bueno, estas serían opciones para tratar infecciones por cepas SGB entre resistencia moderada y alta resistencia
a la penicilina, ¿no? ¿Cómo determino si la cepa tiene resistencia moderada o alta resistencia a la penicilina? En función de los puntos de corte establecidos por la NCCL, que los vimos anteriormente. Bueno, para terminar, ¿qué métodos existen para la medición o la detección de la resistencia antibiótica? Como les había contado, cuando un paciente llega a una unidad hospitalaria con un cuadro clínico compatible con endocarditis infecciosa, por ejemplo, entonces recuerden que lo primero que tiene que pensar el médico ante una sospecha de endocarditis infecciosa es un cuadro de etiología estreptocócica o estafilocócica, según la condición del paciente, su historia médica, ¿no? Entonces, para confirmar eso, necesita tomar una muestra de sangre, enviar al laboratorio de microbiología para realizarse un hemocultivo y ver si se aíslan bacterias de esa sangre y qué tipo de bacterias, ¿no? Si pertenece al género Streptococo y el cuadro clínico es compatible con una endocarditis, lo más probable es que sean bacterias del grupo Viridans, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que del 30 al 40% de los casos, de todos los casos de endocarditis infecciosa existentes, son positivos o son asociados a bacterias de este grupo Viridans, ¿sí? Más aún si el paciente pues no tiene historia de uso de drogas endovenosas y no tiene o no es portador de prótesis valvulares. Cuando es portador de prótesis valvular, tenemos que pensar más en un cuadro de endocarditis por estafilococo, ¿sí? Entonces, una vez que se obtiene el aislamiento, ¿sí? Si el hemocultivo da positivo para Streptococcus grupo Viridans, con las pruebas morfológicas, la prueba en agar sangre, ¿sí? Y las pruebas bioquímicas, el microbiólogo va a definir la especie, ¿no? Recuerden que en el mayor porcentaje de casos la endocarditis infecciosa es causada por Streptococcus mitis, ¿sí? Entonces, una vez que el microbiólogo le informa al clínico un hemocultivo positivo para Streptococcus grupo Viridans, pues el infectólogo, el clínico, iniciará un tratamiento empírico, ¿sí? Basado en la primera elección de tratamiento, que es la penicilina, ¿sí? Si la cepa es sensible al antibiótico, a buena hora. Si no, bueno, como se hizo el estudio microbiológico, hasta que lleguen los resultados del estudio de sensibilidad del antibiograma, ¿sí? El paciente ya es controlado, al menos con penicilina. Si no hay buena respuesta, entonces el antibiograma nos dará el antibiótico más eficaz para esa cepa, ¿sí? Entonces, ¿qué antibióticos se tendría que testear el microbiólogo frente a una cepa invasiva de Streptococcus viridans? Bueno, estos que vemos aquí, ¿no? Además de los macrólidos, testear también quinolonas, fluorquinolonas, carbapenemes, cefalosporinas de tercera y cuarta, cloranfenicol, aminoglucósidos, rifampicina y vancomicina. Todos estos tienen que testear en una prueba de sensibilidad, ¿sí? ¿Cuáles son estas pruebas de sensibilidad que se deben realizar según las recomendaciones establecidas por la NCCL? Este organismo recomienda estudiar la sensibilidad a antibióticos en bacterias del grupo Viridans mediante un método de cribado rápido, sencillo y económico, como es el método de difusión en agar con discos. Este es un método de screening bastante económico, ¿sí? Bastante sencillo, puesto que utiliza discos de nitrocelulosa que están impregnados en concentraciones conocidas de antibiótico. Y para esto se necesita un medio sólido, un agar de tipo Müller-Hinton, que es el medio de cultivo específico para este tipo de pruebas de sensibilidad, ¿sí? Y bueno, este método se basa en esto, ¿no? Lo que hacemos es, en un medio sólido tipo agar Müller-Hinton, sembramos el inóculo, el inóculo bacteriano, ¿no es cierto? Lo sembramos, partimos del aislamiento, ¿no? Si el hemocultivo dio positivo para viridans, entonces ya obtuve el aislamiento, entonces ese inóculo
esa suspensión bacteriana la siembro en este agar utilizando la técnica de dispersión con espátula de Drygalski. Y una vez sembrado el inóculo, entonces coloco todo en cabina de seguridad biológica, ¿no? Si no tengo cabina, tengo que hacerlo en presencia de mechero de Bunsen, ¿sí? Coloco entonces los discos, ¿sí? Con los antibióticos mencionados. Y esto, una vez colocados los discos, se tapa la placa de Petri y se lleva a incubar, ¿sí? Y la lectura se realiza entre 48 y 72 horas. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver, pues, la presencia o no, formación o no de estos halos, ¿sí? De inhibición. Entonces, el disco que forme halo de inhibición, que está demostrando que esa bacteria es sensible a ese antibiótico, pero el disco que no acompañe halo, ¿sí? Como en este caso, como en este caso, en este caso, en este, ¿sí? Estamos hablando de resistencia al antibiótico, ¿sí? Pero también en este método que es más cualitativo, es sensible o es resistente, aunque midiendo el diámetro de este halo, se puede también categorizar mejor a la bacteria y definir si es sensible, si tiene resistencia moderada o alta resistencia al antibiótico, porque ya este método, si bien básico, ¿sí? de cribado, ha evolucionado, ¿sí? Y hoy se cuentan con correlaciones realizadas con el método de referencia, que es la microdilución en caldo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver primero en los resultados es si hay o no formación de halo. Si no hay formación de halo, ya directamente esa bacteria es resistente a ese antibiótico, ¿no? Si hay formación de halo, ¿qué es lo que se hace actualmente? Se mide el diámetro de este halo, ¿sí? Desde la periferia hasta el borde del disco, y eso se compara con estándares establecidos o preestablecidos, y de esa manera se categoriza si la bacteria es sensible, si es resistente moderada o resistente o alta o tiene alta resistencia al antibiótico en cuestión, ¿sí? Pero ¿qué más tenemos que evaluar para saber si pues la bacteria es sensible al antibiótico? No solo tenemos que ver la formación de halo, el tamaño del halo o el diámetro del halo, sino que tenemos que estudiar la calidad del halo de inhibición. ¿Sí? Fíjense, en estos casos el halo de inhibición es bastante regular, bastante definido. Lo vemos también acá, lo vemos acá. Acá es más corto, pero es muy definido. Entonces es un caso que puede tratarse de sensibilidad dependiente dosis o de resistencia moderada. Pero acá, por ejemplo, por más que el halo de inhibición sea alto, porque fíjense, el diámetro es bastante importante, pero el encontrar justamente este margen irregular, tipo electrocardiograma, el encontrar colonias intrahalo, como en este caso, en este caso, en este caso, me invalida totalmente la posibilidad de considerar esta bacteria como sensible a este antibiótico. Por más que el halo sea importante en diámetro, la bacteria es resistente a este antibiótico porque no puedo encontrar colonias intrahalo, ¿sí? Si hay colonias intrahalo ya me indica resistencia, o al menos resistencia moderada. Igual acá, fíjense, el margen es un tanto más regular, pero igual aquí tiene ciertas irregularidades y tengo colonia intrahalo, ya me marca resistencia. Acá, sin duda alguna, fíjense, en múltiples colonias intrahalo, estamos hablando de una bacteria resistente a este antibiótico medido en este disco, y acá evidentemente es resistente, ¿no? Ni siquiera hay halo de inhibición. Bueno, después tenemos otros métodos que se basan en la determinación de la SIN, la determinación cuantitativa de la SIN, para determinar la concentración inhibitoria mínima. Se cuenta con el método de referencia de microdilución en caldo, ¿sí? Y un método que ha mostrado alta correlación con este método gold estándar, que es el método ITEST, ¿sí? Bueno, este método de microdilución en caldo es un método que se basa en microdiluciones generadas sobre microtubos, o sea, placas multiwell que tienen un fondo en forma de U, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es preparar la suspensión
bacteriana, ¿sí? La suspensión bacteriana de la bacteria que quiero testear en cuanto a sensibilidad a antimicrobianos es colocada en todos estos wells, ¿no es cierto? Es una placa de 96 wells, ¿sí? Entonces, fíjense, cada columna mide un antibiótico diferente y cada fila pues emplea una concentración distinta de antibiótico. El inóculo es el mismo, la concentración de inóculo bacteriano es la misma en todos los pocillos o wells, ¿sí? ¿Qué es lo que varía? Varía la concentración del antibiótico, ¿sí? Las filas que van de la A a la H, cada fila representa una concentración distinta de antibiótico, de la concentración más alta a la concentración más baja, ¿sí? Y cada columna de la 1 a la 12 testea un antibiótico distinto, ¿sí? Entonces, esta prueba, que es la microdilución en caldo, es considerado el método de referencia, el mejor método, el gold estándar, la prueba de oro para estudiar la sensibilidad a un antimicrobiano, sea este antibiótico o sea este antifúngico para el caso de los hongos, ¿sí? Es una prueba útil para examinar una gran cantidad. Puedo estudiar, por ejemplo, una placa de PET, estudiar tantos antibióticos, no me da el espacio, ¿sí? Tengo que colocar los discos con determinada distancia, que eso ya está predeterminado por las guías del NCCLs, para poder, pues favorecer la formación de los halos, ¿sí? Si yo los coloco muy juntos no voy a poder interpretar, van a formarse halos, en el caso de bacterias sensibles, van a formarse halos de inhibición superpuestos, entonces no voy a hacer una buena interpretación, no puedo colocar los discos todos unidos, ¿no? Se tiene que respetar las distancias entre un disco y otro, y entre el disco y el borde de la placa, ¿no? O el zócalo de la placa. Bueno, entonces este método, además de ser el gold estándar, tiene la ventaja de que permite examinar una gran cantidad de antibióticos, ¿no? O testear una gran cantidad de antibióticos en un mismo experimento. ¿Cómo se obtienen los resultados? Bueno, obviamente esta placa se coloca el inóculo, se coloca el antibiótico en distintas concentraciones, se lleva a incubar y tras el tiempo de incubación, que puede ir de 48 a 72 horas, se mide el crecimiento bacteriano por turbidez o por fluorescencia, ¿sí? Donde hay crecimiento bacteriano, obviamente implica que esa bacteria resistió al antibiótico, pero con las lecturas se obtiene la SIN, la concentración inhibitoria mínima, es decir, la mínima concentración de antibiótico necesaria para inhibir ya sea el 50 o el 90% de las cepas, ¿no? Bueno, y otro método que ha demostrado buena correlación con el gold estándar, que es la microdilución en caldo en placas de multiwell, es este método que combina características del método de difusión en agar con discos y combina características del método de referencia llamado ITES, puesto que se realiza en un medio sólido, un agar Müller-Hinton, ¿sí? Se siembra el inóculo bacteriano con la misma técnica, utilizando espátula de Drygalski, y posteriormente se coloca, en este caso, esta tira de nitrocelulosa, que es como un disco, pero en vez de ser un disco es una tira, ¿no? Una tira que tiene impregnadas, ¿sí? Tiene impregnaciones de gradientes de concentraciones de un mismo antibiótico, desde la mayor, de la más alta a la menor, ¿no? Entonces se coloca la tira, se lleva a incubar y se leen los resultados dado un determinado tiempo, ¿no? Puede ser 48, 72 horas. Y lo que vamos a ver en una cepa sensible al antibiótico es esta imagen en forma de una gota, ¿sí? Con una parte donde tiene un menor diámetro y una parte donde va a tener un mayor diámetro, ¿no? Entonces acá hay más inhibición, ¿por qué? Porque acá tengo mayor concentración de antibiótico, ¿sí? Acá el halo de inhibición es más estrecho, ¿por qué? Porque acá tengo pues menor concentración de antibiótico. Entonces, ¿cuál es el valor que tengo que elegir aquí para dar el resultado? Es la concentración inhibitoria mínima, o sea, la mínima concentración de este antibiótico que permitió generar una inhibición significativa de las células
bacterianas, de la población bacteriana. Entonces, fíjense aquí, la mínima concentración que permitió generar una inhibición significativa del crecimiento bacteriano está acá, ¿no? En este punto que da justamente 0,25 microgramos mililitro, porque todos estos números están en microgramos, ¿sí? Estas concentraciones están en microgramos. Entonces, fíjense, acá inicia el halo de inhibición en 0,25. Esto significa que la SIN, la concentración inhibitoria mínima de este antibiótico, ¿sí? Para inhibir de forma significativa el crecimiento de esta bacteria que fue sembrada en este medio de cultivo, es de 0,25 microgramos mililitro. Bueno, con este tema cerramos entonces el capítulo de estreptococos, ¿sí? Y cerramos también el tema o uno de los temas de la guía práctica que correspondía justamente al estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. Eso es todo, muchas gracias.